Básicamente lo primero, digamos, para hablar es que todo lo que es neuropediatría hay entidades que son similares a las de los adultos, pero los chicos no son iguales a los adultos, ni son un envase pequeño de los adultos tampoco en muchas entidades. Y muchas veces, digamos, los dolores de cabeza que los chicos tienen, no los que uno pueda tener en forma aislada, pueden llegar a ser, digamos, un problema o un dolor de cabeza tanto para los papás como para el médico que los trata. En principio, digamos, como en la primera línea de dificultades puede estar radicada en los pediatras y en el manejo inicial, y cuando esto se complica un poco más o se hace más recurrente, puede transformarse en un problema específico. Así que la idea es un poco hablar de cómo aparecen los dolores de cabeza o las cefaleas en los chicos, cómo se clasifican, algunos tips en el manejo y algunos consejos como para ayudarlas, ¿no? Y en realidad, cuando uno tiene como diagnóstico, como motivo de consulta un dolor de cabeza, una cefalea, lo más importante es saber dónde uno está parado, qué historia tiene los dolores de cabeza, cómo aparecieron. Es decir, un dolor de cabeza, tratar de tomar de la historia la mayor riqueza posible, porque es lo que nos va a orientar en dónde está uno ubicado, en el tipo de dolor de cabeza, en el tipo de cefalea que tiene la persona o el chico, y qué es lo mejor que uno tiene para ofrecerle. Pero sobre todas las cosas, lo más importante, sobre todo en las primeras consultas, tiene que ver con poder sacar algunos fantasmas o miedos que suelen tener, digamos, los padres y que le transmiten a los chicos en relación a qué cosas puede haber detrás de un dolor de cabeza. Básicamente el fantasma de si hay algo, algún problema, algún tumor, algún sangrado, alguna cosa mala, es lo primero que viene a la cabeza muchas veces cuando uno pregunta dónde radican los miedos. Así que lo más importante es cómo uno hace el diagnóstico y cómo la trata, que dije antes, ¿no? Muchas veces el síntoma del dolor puede realmente dejar cortar la rutina y la actividad diaria de una persona, que en un chico puede ser el hecho de ir al colegio, de participar en deportes, y en un adulto puede ser la actividad laboral misma, o alguna actividad recreativa y social. Pero muchas veces el síntoma puede ser una sensación interna en la cabeza muy fuerte. Así como otras veces hay chicos en donde uno no acompaña el síntoma o lo que refieren con la expresión o la cara que uno ve en los chicos cuando refieren que le duele mucho la cabeza, y eso no se ve reflejado en algún aspecto facial y demás, ¿no? Es decir, es tan frecuente que el 75% de los chicos a los 15 años han tenido algún dolor de cabeza que no estuvo relacionado a una infección o a una fiebre. Es decir, muchos chicos tienen como primer síntoma de que tienen fiebre el dolor de cabeza. Si tienen un dolor de cabeza por fiebre, generalmente uno baja la temperatura con un baño, con un antitérmico, con un analgésico, que también ayuda al dolor, pero lo que hace es el descenso de la temperatura, es lo que ayuda al dolor de cabeza. Entonces, pero el 75% de las personas de 15 años han tenido un dolor de cabeza no relacionado a eso, ¿sí? Relacionado a lo mejor un 99% han tenido algún dolor sumado, lo que puede estar relacionado a un cuadro infeccioso. 20% digamos, si uno toma 100 chicos adolescentes, el 20% ha tenido algún dolor en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces ahí uno dice, y el 50% puede ser de tipo migrañoso y el 30% de tipo tensional, que ahora vamos a ver lo que es, ¿sí? Cuando en los chicos más chicos existe los dolores de cabeza en los chicos, existe la migraña infantil, existe los dolores de cabeza que pueden empezar en edades tempranas, 4, 5, 6 años, que uno tiene que un poco distinguir, diferenciar, desmenuzar, si es un dolor de cabeza en donde aprenden a manifestarse con un síntoma que preocupa a los padres y obtener un beneficio secundario a cambio, o existe realmente la sintomatología propiamente dicha. Entonces, 7 años, entre el 1,5% de los chicos han presentado algún dolor que puede semejarte a una migraña, la cual no va a ser igual
a la migraña de presentación en el adulto. 2,5 va a tener una cefalea que es frecuente, no migrañosa, y el 35% va a tener cefalea infrecuente de otros tipos, ¿no? Y un poco esto es lo que decíamos antes, a los 15 años 5,3% puede tener migraña y el 15% va a tener cefalea frecuente no migrañosa. Y más de la mitad tienen cefaleas que son infrecuentes. Cuando uno pregunta dice, sí, me duele de vez en cuando, o muy de vez en cuando, o muy poco frecuente, alguna vez la cabeza, tomando alguna medida o tomando algún remedio para curarla o no. Pero básicamente uno tiene cefaleas que son agudas y que se repiten en el tiempo, que es la cefalea aguda y recurrente, la cefalea crónica progresiva, la crónica no progresiva y la cefalea mixta. Es decir, que uno puede tener dolores de cabeza que empiezan bruscamente y que nunca antes había tenido, dolores de cabeza que empiezan bruscamente, se terminan y así se recurren en el tiempo, se van repitiendo en el tiempo, o muchas veces pasa de que existe una cefalea crónica, como que tienen un nivel de dolor de cabeza que si uno la puntúa con algún tipo de escala o simplemente en los más chiquitos con caritas de clasificación del dolor, con caritas felices o más tristes o de mucho dolor, o le pone en los más grandes puntuaciones del 1 al 10, muchos pueden tener un dolor de cabeza en 4 o 5 puntos que la tienen y hacen toda su actividad normal, o van a la escuela, estudian, rinden, hacen deporte, todo con su dolorcito de cabeza crónico, ya como parte de ellos. Y alguno que tiene un dolor que es crónico, pero va subiendo, ¿no? Es un 5, es un 7 y va subiendo en intensidad. Y en definitiva puede transformarse en algo más agudo, encima de un dolor de cabeza diario, se me suma un dolor mucho más intenso que el que tengo siempre. Y lo importante es ver qué características tiene ese dolor intenso. O tengo una cefalea mixta. La migraña en los chicos es diferente que en los adultos. En los adultos la foto que vimos antes, que mostraba ese mi cráneo con dolor y el fuego que le sale de la cabeza en ese lado, suele ser unilateral, puede tener sensación de latido, puede tener una sensación donde esta luz, la luz solar o la luz artificial repercute negativamente y no la desencadena, pero la empeora. Los ruidos, voces, sonidos fuertes o no fuertes, la tele, la radio, o que le hablen, le hace mal. Y todo cuando uno denomina fotofobia, fonofobia, digamos, puede existir, en los adultos existe mucho más que en los chicos también, y es esa sensación que tiene la persona que tiene migraña, que quiere apagar con un control remoto todo sonido, luz y quiere acostarse. Muchas veces eso es lo que termina solucionando el efecto del dolor conjuntamente con algún analgésico, y muchas veces en el momento que el dolor aparece no tengo un lugar para apagar la luz y acostarme en silencio. Pero los chicos suelen no tener esa ubicación bilateral, suelen tener una ubicación mucho más bilateral, es decir, de los dos lados, que puede ser adelante generalmente o que puede ser de los costados, pero no es la típica unilateral, sino que suele ser bilateral, suele ser mucho más difusa que puntual y no suele ser tan frecuente, es decir, y suele aparecer a nivel de la tarde, cuando termina el día, cuando se le suma el cansancio o cierto agotamiento, o cuando ya llega la hora de tener sueño, aparece un poco más el dolor. Muchas personas que tienen el terreno predispuesto para tener cefaleas y migrañas tienen una muy bajo umbral para que el dolor aparezca cuando pasan horas de ayuno, entre el desayuno y el almuerzo y no hay una colación, o entre el almuerzo y la cena si no hay una merienda, o entre el almuerzo y la merienda si pasaron muchas horas. Y con el hecho de comer, cuando vuelve a subir la glucemia, el dolor tiende a irse. Pero muchas veces los desencadena el ayuno y ya después, por más que coma, me sigue doliendo. Y suelen durar mucho menos que en los adultos. En los adolescentes es más frecuente que uno vea la migraña y que ya llegan más hemicráneos, es decir, que sean más unilaterales que bilaterales. Pueden, en vez de ser vespertinas, aumentar la frecuencia y que aparezcan más de mañana cuando se levantan. Que la duración de las crisis sean mayores y que sean más difíciles de controlar con las medidas que uno toma normalmente, más los analgésicos. Entonces uno puede tener factores gatillantes que uno tiene que hablar, digamos, caso por caso, como ciertos niveles de ansiedad, de estrés, de escuela, del sueño, o algunos golpes
o traumatismos de cráneo mayores o menores, o la realización de ejercicios, que no en todos generan lo mismo. Es muy frecuente que cuando uno tenga un chico con dolor, el padre o la madre, el hermano o el tío o la abuela están en esta familia de más o menos migrañosos o jaquecosos, o con antecedentes, o que han tenido en el pasado o que tienen en el presente, pero siempre generalmente hay un porcentaje muy importante de familiares con los dolores. Y muchas veces uno asocia en la misma persona que tiene los dolores de cabeza, es la misma que a lo mejor tiene más vulnerabilidad para marearse o tener náuseas y vómitos en los viajes en auto, en barco, en avión, que se llama cinetosis o sensación de mareo con el movimiento, que es más frecuente tal vez en el barco, en el avión que en el auto, pero en el auto, en caminos largos o sinuosos, lo tienen, y si no, en caminos cortos no pueden leer, no pueden hacer actividad específicamente relacionada con otra cosa que implique focalizar, o en los chicos chiquitos hoy que tienen pequeñas teles o llevan DVD portátiles y demás, son los mismos que en el viaje apenas empieza, cuando están en movimiento, focalizando con la mirada, se sienten mal enseguida. Fíjense, alrededor de la mitad de los pacientes tienen una reducción de más del 50% de la frecuencia y de la severidad de las cefaleas en los 6 meses siguientes a la consulta neurológica. Es decir, que la segunda diapositiva, cuando veíamos que muchas veces el miedo que hay detrás del síntoma del dolor, cuando uno calma y explica de dónde viene, qué hacer para ayudar y sacar los cucos o fantasmas que puedan estar en el medio, muchas veces hasta no recurren los dolores. Y esto se descartó una vez que uno ya se sacó de la cabeza la causa orgánica que pueda estar en la cabeza, ¿no? Después existen, generalmente los chicos suelen tener la migraña sin aura. ¿Qué es el aura? Es esa aparición previa en donde muchos pueden decir que yo ya sé que me está por venir el dolor de cabeza porque veo lucecitas, porque veo alguna alteración del campo visual, porque tengo alguna sensación en la boca del gusto, porque tengo algún sonido en la boca, porque tengo alguna sensación interna que me indica de que viene. Por eso es el aura o el pródromo de que viene el dolor de cabeza o el cuadro de migraña. A veces pueden ser sensaciones de auras que avisen con más o menos tiempo, es decir, que ya cuando el paciente está acostumbrado o frecuentemente tiene los dolores, cuando viene el aura ya muchas veces ya toma una medida, a lo mejor de irse a acostar o de tomar alguna medida en el momento en que ya está el aura para que no empiece todo el cuadro más florido. Y muchas veces aparece en un aura que no necesariamente tiene que ver con luces que puedan ver en el campo visual y demás, sino que pueden haber un poco de irritabilidad o cambio en el carácter, que pueden, fíjense, estar entre 1 y 6 horas y pueden ocurrir hasta 1 a 3 veces por mes, ¿no? Así como uno ve asociado la cinetosis o sensaciones de mareo con el movimiento, en los chicos más chiquitos es común que haya lo que uno denomina equivalentes migrañosos o síndromes que uno los ve asociados a las migrañas, o chicos que han tenido estos cuadros de chico y de grandes pueden asociarse con migrañas, como son el vértigo paroxístico benigno de la infancia, los vómitos cíclicos o la tortícolis paroxística, que son episodios, es decir, los vómitos cíclicos son episodios de vómitos que suelen aparecer entre los 5 y los 7 años, que en lugar de aparecer específicamente los dolores de cabeza, aparecen los vómitos por un periodo de un par de horas y luego desaparecen sin tener ninguna causa gastroenterológica ni neurológica de base. El vértigo paroxístico benigno en la infancia es una sensación de inestabilidad transitoria que puede aparecer en chicos de 2 a 4 o 5 años, donde el chico obviamente no pierde el conocimiento, sino que tiene una sensación como de mareo transitoria que lo limita en la actividad que está haciendo, lo frena y trata de agarrarse de alguna pared o de alguna sensación que le dé seguridad. Fíjense la prevalencia a lo largo de la vida. Al principio, en la infancia, varones y mujeres tienen por igual. Después la frecuencia se hace mucho más en mujeres que en varones de lo que es migraña y se separa, pero en los chicos, si uno lo toma inclusive en esta zona de más chicos, la frecuencia que suelen tener ambos es igual.
e inclusive cuando aparecen a niveles prepuberales, antes de la adolescencia, la frecuencia es similar. Lo que suele ocurrir es que en los varones es menos frecuente que después de la adolescencia continúe, en la mujer es más frecuente que la que han tenido prepuberal continúe a nivel postpuberal, y la mujer que no ha tenido antes de su desarrollo puede ocurrir que aparezca justamente con el desarrollo y con la pubertad y con su primer periodo, su primera menstruación. Fíjense, lo que les decía recién, ¿no? 7 años, la frecuencia es igual. Fíjense en la adolescencia cómo cambia mujeres y varones, que eso básicamente se mantiene y o aumenta un poquito hacia los adultos. Pues existe una cefalea que no es migrañosa, es una cefalea que es frecuente, que se llama cefalea tensional, que es una cefalea que se asocia mucho más, o que la gente la suele asociar mucho más a niveles de estrés, o cuando se ponen más nerviosos, o que lo asocian con contracturas cervicales y demás, pero que está mucho más relacionada. Es una cefalea que no suele ocurrir adelante de la cabeza, sino que suele ocurrir en la parte posterior, entonces se la asocian más con tensión o con contractura. Y esta también suele ser un dolor de cabeza que no es un dolor de cabeza de alto puntaje o de alta intensidad, y es una cefalea que se suele mantener en el tiempo, por eso es una cefalea más crónica y recurrente, de baja intensidad, y que uno la asocia con esta tensión, con la contracción muscular, y suele ser más occipital. Y no es una cefalea que se asocie con síntomas visuales, con fotofobia, con fonofobia, no es una cefalea que suela aumentar o que suele hacerse progresiva, sino que está ahí. Y no tiene, digamos, ni náusea ni vómitos, ¿no? Básicamente, tanto en la cefalea tensional como en la migraña, muchas veces el manejo de un analgésico suele ser suficiente como para cortar el dolor y romper el círculo de dolor que genera más ansiedad, tensión y una falta de actividad en las tareas habituales que uno está haciendo. Entonces, la migraña, yo no solamente tengo el dolor, sino que tengo síntomas asociados. Entonces, muchas veces con el manejo agudo yo puedo controlar el dolor de cabeza, puedo controlar los síntomas asociados, puedo controlar la sensación de náusea o inclusive los vómitos o los dolores asociados al dolor de cabeza propiamente dicho. Entonces uno divide el tratamiento en un tratamiento agudo y en un tratamiento preventivo, eventualmente cuando la frecuencia justifique incorporar un tratamiento. Lo importante del tratamiento es que debe ser rápido, que debe ser lo más rápido desde el momento de la primera aparición del síntoma y no esperar por si el dolor se hace más fuerte y después tomarlo. Es decir, si yo no lo suelo tomar en el momento en que tengo el dolor inicial, cuando ya el dolor está instalado e inclusive en la curva más alta, es más difícil de cortarlo. Y muchas veces el mejor analgésico es el acostarse. Muchas veces en los chicos suele aparecer a la noche, y cuando se acuestan se levantan a la mañana perfectos, o si ocurre durante el día y uno hace una siesta, se levantan de esa siesta renovados en un 100%. Muchas veces eso no puede ocurrir, o muchas veces el dolor no les permite acostarse, o muchas veces están con vómito, entonces hay que ver qué sintomatología tiene para ver cómo uno actúa, ¿no? Y después lo que es la profilaxis o el tratamiento preventivo crónico, uno tiene que ver cuándo utilizarlo, habiendo agotado otras instancias que uno tiene que usar primero en lo que son mecanismos que puedan cambiar aspectos que desencadenen dolores en lo cotidiano y que involucren desde algún deporte como natación o alguna técnica de relajación como el yoga o algunas técnicas de biofeedback que pueden ayudar a esto, y muchas veces en los chicos más chicos uno ayuda tal vez a disminuir un poco la sobrecarga que muchos chicos en edades tempranas tienen desde que se levantan hasta que salen de la escuela a doble jornada y tienen actividades agregadas, cumpleaños, y tienen 3 veces por semana una cosa, 2 veces otra, y es el agotamiento mismo donde uno baja un poco un cambio y ayuda a lo mejor a que esto no aparezca. Lo cual no significa que todo chico que haga muchas actividades va a tener dolores de cabeza, pero quien tenga el terreno predispuesto es mucho más probable que las tenga. Entonces esto, balancear entre la escuela, el juego y el ejercicio físico. Y muchas veces, cuando una de las actividades extra académicas es el deporte, muchas veces el deporte es algo que uno fomenta
hacer, en el sentido que es recreativo, genera dispersión, genera oxigenación y relajación al mismo tiempo, ¿no? Habíamos hablado de lo que es el ayuno, la falta de sueño. Entonces muchas veces la falta o el exceso, hay muchas veces, y esto pasa en los adolescentes, que a lo mejor duermen mucho y se levantan con dolor por dormir mucho en vez de por dormir poco. Hay efectos emocionales que ahora vamos a ver, puede haber estrés físico o mental y puede haber estímulos que a lo mejor hayan desencadenantes auditivos, visuales o algunos factores en la dieta, que no es lo más frecuente, aunque uno muchas veces lo ha escuchado. Y después lo que es hormonal y climático tiene que ver con que muchas veces hay desencadenantes de exceso de frío que pueden desencadenar dolores y muchas mujeres que tienen solo los dolores en la adolescencia y en la adultez joven relacionados a su periodo menstrual solamente, y que el resto del mes están perfectas. Entonces uno también puede tener factores para trabajar ahí. Fíjense que en chicos, factores provocantes o desencadenantes de los dolores, el estrés está primero. O sea, la falta de sueño, y la falta de sueño no es que duerman poco, sino que a lo mejor no duerman profundo, tengan muchos levantares de noche y se levanten ya cansados. O sea, el sueño es un factor importantísimo en todo chico, tanto para poder funcionar normalmente en su rutina como para poder evitar dolores. Es decir, que muchas veces cuando hay deprivación se termina compensando con una siesta o con un tiempo de descanso extra. El ayuno es un factor importante y tal vez los tres primeros, el estrés, la falta de sueño y el ayuno, son los tres más importantes que uno puede prevenir mucho más. Y la falta de sueño y el ayuno uno lo previene mucho más que el estrés que pueda tener los diferentes tipos de personalidad ante diferentes circunstancias que uno puede tener en la vida, ¿no? Los chicos pueden tener causas de estrés en sus casas o pueden tener causas de estrés yendo al colegio. Es decir, pueden estar en situaciones en donde hay tensión social, con amigos, o ser chivos expiatorios, o ser causa, digamos, de bullying, que es una carga excesiva que hacen que alguien la pase realmente mal, con muchas veces sensaciones de no querer concurrir en la escuela por estar en una situación de ser molestado en forma constante y permanente durante toda la jornada, y que termina realmente repercutiendo negativamente, no necesariamente solo con dolores de cabeza o desencadenar dolores de cabeza, sino con no querer ir a la escuela y repercutir muy negativamente en el autoestima y en niveles de ansiedad elevados, o que pueden repercutir con niveles de irritabilidad y demás relacionado con esto, y aspectos sociales que no tengan que ver con bullying, pero que alguien no despliegue habilidades sociales en lo cotidiano, en hacerse amigos, en tener momentos de charlas en las diferentes edades con pares, también es un factor importante. Y hay veces en donde trastornos de aprendizaje, donde un chico que le cuesta un poco más que el resto y que tiene que poner un poco más de esfuerzo, tanto en el colegio como fuera del colegio, también pueden ser causa para los dolores, ¿no? Entonces, obviamente, las medidas generales, evitar factores desencadenantes y el uso de ciertos analgésicos agudos en el momento en que empieza una crisis son parte de los factores más importantes en esto. Y muchas veces, y esto es más a lo mejor en los adolescentes y en los adultos, el uso de algún remedio que corte el vómito, porque muchas veces el vómito en los chicos o en los adolescentes es un factor frecuente de consulta a una guardia o de tener que, digamos, ser visto por un médico, porque, digamos, cuando el vómito se transforma en algo donde no toleran nada por boca, bueno, el riesgo de deshidratación relacionado más a los chicos más chicos es más importante, ¿no? Obviamente que si uno tiene un dolor de cabeza y aparece algún signo motor, algún signo de debilidad, algún signo focal y demás, es claramente un signo importante como para tener que consultar a un pediatra, un médico clínico, a una guardia y eventualmente un neurólogo para evaluar un poco más si es solamente un dolor de cabeza o hay algo más que uno tenga que evaluar, ¿no? Y toda crisis que en alguien que no tenga ni antecedentes de migraña ni de cefalea, que aparezca un dolor de cabeza muy importante, o un dolor de cabeza que lo levante de noche, o un dolor que nunca tuvo, siempre la aparición de algo que nunca antes había tenido es mucho más importante jerárquicamente que si es un dolor que siempre tiene, ¿no?
Si es un dolor que lo levanta a la madrugada, también. O si es un dolor con la que ya se levanta a la noche, a la mañana, también. Bueno, esto es un poco lo que decíamos recién, eliminar los factores que desencadenan, tratar de normalizar los patrones de sueño. No hay un factor que uno diga, bueno, tenemos que eliminar estos factores de la dieta, pero muchas veces si uno realmente asocia causa-efecto un determinado producto alimentario o que siempre que como tal producto envasado X y demás me duele la cabeza, tiene que haber mucha causa-efecto para decir no comer tal cosa porque produce dolores de cabeza.